felicitar a Saúl. ¿Sabes por qué? Que aunque come taquitos no se ha engordado. Nos tiene que decir cuál fue el éxito, creo que es disciplina, ¿no? Hace ejercicio. Bueno, lee la Biblia. Bueno, tiene disciplina. Obedece a la señora. No, es perfecto. Dios les bendiga. Qué tremenda convención, me han sorprendido. Yo quiero felicitar a todo el equipo nacional, a todos los que sé que vienen de diferentes lugares de México. Ayer cuando tuvimos una reunión de pastores, yo pensé, pero le pregunté a César, sí, por la noche, mi amor, si en el 2026 podemos ir a algunas iglesias de México, estén orando por eso. Y porque yo sé que ustedes hacen un tremendo esfuerzo de venir a Ciudad de México, a veces no es tan fácil, es como en nuestros países. Y algo así hicimos en Brasil y fue de verdad muy novedoso, muy inspirador. Pudieron ir todos los miembros de esas iglesias, tal vez algunas se unían en esas regiones, se hicieron como en regiones estratégicas, y yo creo que el 2026 va a ser el año del mayor crecimiento en toda la nación de México. Amén. Créelo, Dios va a hacer milagros, ya los está haciendo. Si usted va a aplaudir, aplauda pero bien. Eso. Hoy tengo el privilegio de estar entrevistando a una parejita que a mí me inspira. Lo primero son discípulos que los conocimos desde antes de que ellos se conocieron. Hemos visto muchas etapas en sus vidas y ellos tienen algo que contar. Vamos a recibir a John y Janet Wilson con un aplauso. Ella colombiana, originalmente John es norteamericano, ¿no? Sí. Un gringo, una colombiana. Así se dice en Colombia, pero es una expresión cariñosa, no es de algo malo. Siéntese. Bueno, John, mira este libro tan lindo, no sé si puedo poner en la pantalla. Dice, la casa que la gracia construyó, un milagro de amor, fe y familia. Ay, no. Esta es una historia única. Primero, te cautiva desde el primer capítulo. Uno no lo quiere dejar de leer. Hay risas, reímos con ellos, pero también lloramos. Nos da esperanza y nos edifica. Esta es una historia que valía la pena escribir. John, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste a Colombia? ¿Hace cuánto? Hace 20 y poco años, 23 años quizás, y evidentemente se enamoró con lo que es la iglesia, especialmente los discípulos, gente que ama a Cristo con todo su corazón, que de muy alto entrega, ganando almas, lo que fue mi sueño toda mi vida. Y yo he regresado a Colombia 50 veces, más que 2 veces por año, por todo el tiempo. Y me encanta ser parte de eso. Y le encanta esta colombiana. Y es de Colombia, el mejor regalo de Colombia. Hay una bebida en Colombia que se llama colombiana, entonces muchos, ¿quieres una colombiana? Miran así, no, es una bebida. Pero él sí lo tomó en serio. ¿Quieres una colombiana? Le dijo al Señor, sí, yes. Y mira, el Señor le tomó la más linda. Janet, ¿desde qué edad te convertiste? A los 19 años, pastora. 19 años. Y cuando tú llegaste, tú ibas me imagino, a la reunión de jóvenes que hablaban de los sentimientos, bueno, todo ese tema sentimental.
¿Tú qué pensabas? ¿Tú tenías un sueño, un prototipo de hombre? Cuéntame. Bueno, mi pastora, en el encuentro, al mes de estar asistiendo en la iglesia, asistí a mi encuentro. Y en el encuentro hice impacto en mi área sentimental, porque preciso había terminado una relación, mi primer novio, pero fuera del propósito de Dios, y fue difícil. A los pocos meses yo estaba en Bogotá, conozco al Señor, y en el encuentro fue mi oportunidad de entregarle esa área al Señor. Le dije: Señor, ya no voy a escoger yo, escógelo tú. Pero no sabía que el Señor sí me iba a demorar un poquito en mis tiempos. Janet, cuando tú veías que todas tus consiervas se casaban, que ibas a los matrimonios, también hay una presión social. Entonces uno va a una reunión: oye, ¿y cuándo te vas a casar? Y tú ves que empiezas a ver año tras año el vestido de dama de honor, y va contando uno, dos, tres, ¿cuántos matrimonios he ido? Y uno dice: ¿y yo qué, Señor? ¿Qué pensaste? ¿Hubo un momento de tristeza? De como que bueno, ¿cuáles eran tus pensamientos? Me recuerdo, pastora, que me invitaban a muchas bodas. A las primeras, así de chiripazo, me ganaba el ramo. Entonces eso me ilusionaba más. Y ya las tres últimas bodas, ya me lo regalaban. Ya no lo tiraban. Porque ya todos mis discípulos se habían casado. Dios me había confiado su amor inmenso, jóvenes, matrimonios, niños. De pronto hoy aquí en este auditorio que nos están viendo a través de las redes, alguna joven que esté batallando así, que han pasado de pronto, bueno, que todas sus amigas ya se han casado, y uno dice: ay, Dios mío, y yo me dejo el tren, como dicen. ¿Qué les puedes aconsejar? Bueno, que vale la pena esperar. Uno tal vez en el momento no lo no entiende que tiene que pasar procesos, pero el Señor, que conoce nuestro futuro y nuestro propósito, y tiene un propósito, Él sabe cuánto es el tiempo del proceso. A mí me impactó una oración que tú dijiste ahí en un capítulo, que dices: Señor, si me quieres dejar soltera, amén, lo acepto, pero quiero ser una soltera feliz. Cuéntame. Bueno, ya tenía 38 años, y en esos 38 años no había tenido ni novio ni nada, amigos, pero salían corriendo, porque cuando ellos se daban cuenta que mi pasión era Cristo, ir a las células, yo tenía células a 2 y 3 horas en taxi a las afueras de Bogotá, para mí eso era mi deleite. Entonces, creo que también tu familia te criticaba, te quedaste soltera porque te dedicaste a la iglesia, porque tienes célula, porque tienes ministerio. Deja la iglesia y ve a ciertos lugares a ver si encuentras lo que necesitas. Si alguien de mi familia me dijo: ay, Janecita, tú eres una niña linda y todo, pero mija, piénsalo, es mejor que tengas hijos, porque cuando llegues y si no tienes hijos. Yo le digo: pero después primero me caso. Dice: no, pero de aquí que te cases. Entonces sí había una presión por todo lado, que todo el mundo se casó, hasta mis hermanos. Yo soy la mayor de 5 y todos mis hermanos se casaron, y ya nada, y con hijos. Entonces sí fue una presión por todo lado, pero fue el Señor, fue ir a la oración, fue llorar. Hay que llorar y dejarlo ahí y volver a comer. Ahora, ¿Él te dio alguna promesa en esa intercesión? ¿Cuál fue? Bueno, primero, esa noche que hice la noche de oración, donde morí, donde le dije: ok, Señor, ya entendí. Dije: ya entendí, tú quieres que yo te sirva soltera, ¿está bien? Lloré mucho, recuerdo, y le dije: pero eso sí te pido algo, que me des gozo y paz, porque una solterona amargada sirviéndote no aguanta. Así que llegué, ya acostando con esos ojos hinchados en la madrugada, me tapé y retiré mi sábana y miré al cielo, o a mi techo, y le dije: Señor, si quieres, pero si quieres, aún todavía que me case,
pues sorpréndeme. Y se lo dejé al Señor, pero sí fue una presión todo el tiempo, más lloraba. El Señor me dio una promesa antes de esa oración, 2 años antes, que Él me iba a dar, que Dios me iba a dar un voz y que yo iba a ser como Ruth. Y eso me sostenía porque yo decía, el hombre que Dios tiene para mí me va a ver en el campo trabajando, en el campo de mi Señor, y eso es lo que lo va a atraer. Y el Señor me dio un voz. Es mayor que de edad, no parece. Él es mi guapote jovencito, él dice que no, pero bueno. Pero él es extranjero, me vio en el campo, todo lo que el Señor, todo lo que el Señor. Muy bien, entonces la promesa fue el libro de Ruth, muy lindo. Bueno, John, tú tuviste un primer matrimonio y es algo interesante que uno a veces nunca hablaste en la iglesia, de que uno mira todos los matrimonios y pensar que uno se va primero con el Señor que el otro. Siempre va a haber uno. Es rara vez que los dos partan al mismo tiempo. Tu esposa, tu primera esposa, murió muy joven. Sí, pastora. Como de 54 años. Sí, creo que tenía 54 años. Y la cosa interesante es que ella no fue enfermo antes que la enfermedad llegó muy rápido y estaba bueno en la mañana y muerto en la noche. Entonces fue puro shock para mí, imaginado que vamos a estar juntos básicamente para todo el tiempo. ¿Qué consejo tú le puedes dar a alguien que de pronto está viviendo un luto, que está pasando por una viudez? ¿Cuál sería el consejo que tú le darías? Está muy difícil todo, por mucho la más difícil parte de mi vida, y este es donde empieza el libro, la primera página, el primer parágrafo, está como ella está enferma y muriendo este día, y el shock, y es una prueba de fe, y Dios es real o no es real, y no depende tanto que yo estoy sufriendo, y yo tenía un buen plática con Dios, porque ella pasó como 3 de la mañana, yo platiqué con Dios esta noche, y las promesas de Dios son reales, y tenemos que pasar el sufrimiento, pero si tú tienes fe, es el único camino que pueden salir, y no salir con amargura, y todavía hay gente, tengo que ser fuerte por mi familia, y eso no va a pasar si yo no crezco en fe, si yo no estoy venciendo en fe. O sea, tú efectivamente recibiste la consolación directa del Espíritu Santo. Sí. Entonces es uno saber que viene un momento de luto, y el luto no puede ser tan largo. Ustedes se dan cuenta en la Biblia que eran 30 días, 60, que hasta se me hace un poquito, ¿no? 30 días o 60, en algunos que el luto es corto. Ok, el Señor te consoló. En un capítulo tú dices que bueno, empezó esa necesidad, bueno Señor, ¿será que hay otra persona para mí? Y que tú empezaste a buscar a través de la tecnología. ¿Cómo fue eso, pastor? Está interesante el libro, pero que el primer capítulo es mi perdida. Y es interesante porque en cada capítulo los dos de nosotros estamos escribiéndolo. Entonces, esta es culpa tuya. Y nunca he visto un libro escrito igualito, pero cuando tú oraste por nuestros hijos, tú dices, Dios ha dado tantos milagros con este matrimonio, debes escribir un libro. Y yo dije, esta historia es digna de ser contada y tiene que ser escrita. Y yo dije, yo estaba pensando en mi mente, estas son cosas que tú dices que son bonitos de decir, pero yo no quería escribir. Y no creía que podía escribir, entonces estaba luchando con pero mi problema es que mi pastor es una voz profética, es la voz del Señor, y yo supo de y entonces nosotros decidimos que vamos a hacerlo, aún no tuvimos experiencia, y empezamos como la primera cosa fue la muerte. Yo supo inmediatamente que va a estar donde empezamos con pero John, no me contestaste.
Entonces tú empezaste en una página de internet a mirar que como perfiles, o ponías tu perfil, soy tal estatura, soy guapo. Cuéntanos, a ver si era el camino, sí o no. Sí, la primera capítulo es mi pérdida de mi esposa, la segunda es la búsqueda por una nueva. Entonces, tienen que pasar por el tiempo y no es tan rápido. Pero al mismo tiempo estoy pensando, ¿dónde voy a encontrar esta mujer que es mi edad, que ama al Señor con todo su corazón? Yo tenía una lista, no súper largo, pero que tenía que ser estas cosas. Y entonces yo pensé, hay este noviazgo en el internet, hay lugares que son por cristianos, con millones y millones de personas. Entonces, yo quería ver si alguien fue adecuado para mí. Dice, voy a buscar los 5 continentes. A ver, ¿en cuál continente? Entonces, en este capítulo 2 es como instrucciones de cómo encontrar su esposo o no encontrarlo, porque también encontramos los problemas con toda esta cosa cuando entramos en esta área, pero eventualmente estaba haciendo búsquedas, diciendo mujeres de esta edad y usan como palabras claves. Entonces yo estaba haciendo búsquedas de todas las personas que registraron, que fue aproximadamente mi edad o poco más joven, y puse palabras como radical, discípulo, misionero, pastor, todas estas otras cosas. Y empecé a ver que la gente que fue súper radical como Cristo, como estaba buscando, no fue tan común como estaba imaginado. Pero fue aproximadamente 4 millones de mujeres en este lugar. Y la más que buscaba, la menos que estaban en estas cosas. Y en el fin, yo recordé la historia de Adán. Y en esta historia, primeramente, Dios está mostrando a Adán todos los animales y Él está dando nombres de todos estos. Y cuando terminó, el próximo versículo es Dios está creando algo para Él. Y entonces el título de este capítulo es que no escogen el chango, o el mono, o el chango, mono, monkey es lo que usamos. No escogen el monkey, porque estaba imaginando a Adán está allá y está diciendo, no, definitivamente no para mí. Y el chango, Dios es lo mejor que tú tienes para mí. Y entonces, gracias al Señor, no fue lo mejor para él. Y cuando terminó entonces, en una manera sobrenatural, Dios me conectó con esta mujer que estaba un discípulo que también estaba buscando la persona perfecta. Bueno, tenemos que dejar algo porque todos tienen que comprar el libro, la verdad. ¿Les ha gustado la historia? Sí. ¿Quiere saber cómo se encontraron y cómo se enamoraron? Compra el libro. Hay algo muy interesante acá y es ustedes al conocerse, ¿cómo supieron que era la persona que Dios tenía para ustedes? O sea, yo como supe, Janet es. Mira, 2 cosas pasó. Uno es inmediatamente después de estaba con la pastora Gloria. Nosotros estamos en la convención en enero en Colombia y estaba quejando pastor, yo no sé dónde voy a encontrar a esta persona. Y inmediatamente ella me respondió y dijo, no preocupes por tenemos todo lo que tú necesitas en Colombia. Y yo he estado preocupado por este tiempo. La cosa es que ella casi no conocía a mi esposa en este momento, pero ella tenía y yo tenía confianza. De este momento, no más preocupación. Pero todavía no estaba suficiente en el tiempo de iniciar el próximo contacto. Yo esperé un poco más meses. Y entonces la pastora estaba orando y reveló que por esta persona. Y entonces
nosotros empezamos a comunicar juntos, pero no. Bueno, para entenderte, de pronto en el primer momento fue como orientación de la pastora Gloria. Lo que tú necesitas está hecho en Colombia. Así es. Pero luego tenía que venir la convicción en tu espíritu, que se requirió un poco de tiempo. Conocerla fue así, ¿no? Sí, tomamos poco tiempo de tomar suficiente tiempo para mí de sanar, mi familia de sanar, la gente de sanar. ¿Tú puedes decir que tú has conocido al Dios que da segundas oportunidades? Dios siempre tiene segundas oportunidades. El libro es la historia de pronto hay segundas personas en el oportunidades. auditorio, los que nos están viendo, que pasaron por una viudez, un divorcio. ¿Qué les puedes decir? Mira, todos nosotros somos gente que son quebrantados y yo he experimentado más que todo. En un sentido, yo debo tener más ventajas que todo el mundo. Levantado en buena familia cristiana y conectado con mejor personas de discipularme, y todavía yo he hecho tantos errores y Dios ha tenido que restaurar a nosotros. La primera parte de este libro es dos personas que son completamente quebrantados y Dios está dando sueños y empezamos a platicar sobre un poco años de nuestras vidas, del proceso de restauración, pero también tenemos una fuerte fe. Y esto es lo que ha sostenido a nosotros, una fe en un Dios que siempre nos ama. Y las promesas de Dios son reales a partir de mis sentimientos, mis problemas o los problemas que pasó con nosotros. Y las más grandes tribulaciones en la vida no son las cosas que están descalificándonos. Estas son las cosas, la Biblia dice específica que cuando tú pasas por estas pruebas, que este está dando a ti la habilidad de ministrar a todos los otros que pasan por las mismas cosas. O sea, somos consolados para consolar. Sí. Bueno, Janet, una pregunta. Ustedes se casan y ¿cuál era el anhelo más grande que tú tenías? Tener hijos. Cuéntanos. Pues lo voy a hacer así por lo que se nos está pasando el tiempo para venir al tema de la adopción. Todo lo de la historia romántica, aquí está, en el libro, hoy lo pueden comprar. Pues mi pastora, mira, primero fue el quebrantamiento en mi área sentimental. Dios me procesó, Dios me sostuvo por su amor, por su gracia y misericordia, me sostuvo. Dios me da este hombre como el regalo de Dios para mi vida, la restauración, la respuesta, la recompensa de haber esperado, de haber creído en la promesa. Dios me dio una palabra para él, entonces yo me dejé, confié en el Señor. Tuve la bendición de tener siempre líderes que me protegieron, que me direccionaron, que oraron por mí, y gracias al Señor, porque solo se lo atribuyo al Señor, pude obedecer. Porque yo creo que la obediencia también es un resultado de mi intimidad con Dios, no lo puedo hacer yo. Entonces Dios, como hija, en todo este proceso estuvo trabajando conmigo. Me caso, soñamos, yo le dije a John, quedamos de que no nos íbamos a cuidar porque yo quería tener hijos, pues yo no sabía nada de un matrimonio. Y a mi segundo año de ver que no quedaba embarazada, fui al médico y encontraron de que me era difícil, tenía unas complicaciones en mis trompas y los médicos, la solución que dio la medicina es el in vitro, pero nos hicimos el in vitro. Yo creí que estaba en el propósito de Dios porque se abrieron puertas financieras y todo, teníamos que viajar casi 3 horas 2 veces a la semana a otra ciudad, Tijuana, y ahí con el especialista hacer todo el proceso. Supuestamente quedó yo en el proceso de embarazo, no se dio. La noche anterior del examen que me iban a decir cuántas semanas ya estaba yo en embarazo, tuve una pesadilla y en esa pesadilla pues era que yo había perdido mis bebés. Me levanté angustiada. Cuando fuimos al examen
definitivamente no quedé embarazada, pero fue la manera de Dios. Y ahí el Señor entra en otro proceso de entregarle todo. El Señor nos habla. Esperé en el silencio, hablando con el Señor, y el Señor nos habla a través de mi pastor César. Yo puse una señal, pastora, porque me hablaban de adopción, pero yo me resistía porque yo pensaba que solamente podía ser mamá si salía de mi vientre. Pero yo le dije al Señor, en una noche de oración, le dije, ok, Señor, no me resisto ya. Yo estaba molesta de tantas veces que el Señor me hablaba de eso, de esa promesa. Te pido una señal a través de mi pastor César. No sé cómo lo vas a hacer, que él mismo nos hable de ese tema. No se lo dije a John. Yo sabía que yo tenía mis noches de oración a solas con el Señor. Yo había escuchado de ti las noches, lo poderosa que es hacer una noche de oración para escuchar la dirección de Dios. Y eso ha sido un hábito en mi vida. Y en una convención en noviembre del 2018, abrazando a mi pastor César, empieza a preguntarnos dónde están sus hijos. Y yo me estoy confundiendo. Y otra vez nos decía dónde están sus hijos. Y él empieza a hablar de la naturaleza divina que es la adopción, que no hay ninguna diferencia, del milagro. Y ya mientras que él hablaba, mi corazón saltaba y me decía, aquí está, esto es lo que yo quiero hacer, esta es mi manera. Salimos de protocolo, Dios me tomó de la mano, me miró y me dijo, ven, esto fue una profecía. Y tan pronto llegamos a nuestra ciudad, John empezó a contactar las agencias de adopción de Colombia, Rusia, Estados Unidos, y no se nos daba, según él, porque le decía que él estaba muy feo y viejito, ¿no? Tocamos puertas en enero, a la convención de enero, en Colombia en el 2019, volvimos y fuimos en Colombia al Instituto Bienestar Familiar. Nos sentamos con la directora y nos era imposible tener hijos adoptados como le estamos pidiendo al Señor. Queríamos hijos pequeños, yo quería uno, máximo dos, por si venía con hermanitos. Pero el Señor me había hablado de una familia más. Y al principio pensé que era la iglesia solamente, pero no, el Señor quería hacer un milagro más. Y así que el Señor nos entró en un proceso que se da en Estados Unidos que se llama foster, y ahí no te rechazan por la edad. Hay algo que yo vi en el libro que me impactó, fue, ustedes tenían planeado vivir en México, y no sé por qué circunstancia, dice Janet, no, construyamos la casa en Estados Unidos, es como viven en la frontera, ¿no? Y ahí yo pensé, me acordé del capítulo 26 de Génesis, que habla de Isaac, cuando tiene que vivir en Gerar, que pregunta al Espíritu Santo si debe vivir en Gerar o se debe devolver, y le dice, en esta gran ciudad o en este lugar geográfico te voy a bendecir. Y yo leyendo ese capítulo, yo dije, eso fue lo que ustedes vivieron, porque si hubieran vivido en México no hubieran podido ser parte de esos hogares de acogida. Solamente se puede hacer en Estados Unidos, y ese fue el primer paso para ellos conectarse con los niños que podrían ellos adoptar en un futuro, que aunque no lo sabían, así va a suceder. Y pastora, está muy interesante porque el libro tiene muchos milagros. Cuando empecé de prepararle, solamente hice listas del gran número de milagros que Dios estaba haciendo y parte de esto está conectado con nuestra decisión de siempre honrar a Dios con nuestra fe
y honrar nuestro Dios en la manera que honramos unos a los otros. Y la Biblia dice que cuando tú honras en Él honra en ti. Y creo que esta es una grande clave que abre las ventanas del cielo sobre su vida. Y tú estás mencionando esta cosa de la casa. Entonces, yo he vivido en México por como más de 25 años. Me encantó viviendo en México. Y entonces yo casé con una colombiana y a ella le gustó los Estados Unidos. Now, estamos en la pura frontera y nuestra casa es solamente 20 minutos de la iglesia. Cruzamos la frontera todos los días hoy. Pero en este momento ella dijo, oh, yo quiero que construimos nuestra nueva casa en los Estados Unidos. Y yo estoy pensando, esta casa va a estar 3 veces más que si construimos aquí. Estaba pensando que yo no tengo este tamaño de dinero por esta cosa, pero yo mordí mi lengua. Y yo dije, Dios, esta mujer es mi regalo de Dios. Y cuando yo honro a ella, estoy honrando a ti. Y yo voy a creer por las finanzas, yo voy a creer por todas estas cosas. Y Dios nos dio milagros de finanzas. Es una bonita casa, fue construido con muchos milagros. Y contamos varias de este dentro del libro. Pero fue clave, porque ahorita tenemos 4 hijos y iban a estar completamente imposible de adoptar 4 si yo he escuchado la voz dentro de mí y si yo he tomado el camino fácil de construir nuestra casa allá. Yo pudiera haber convencido a ella aquí, pero yo escuché a ella. O sea, si hubieran vivido en México, no hubieran podido entrar en esta acogida. No. Porque no, solamente en Estados Unidos. Lo que pasa es que por nosotros 2 ser extranjeros, la adopción en México era más difícil. Digamos, ya los mexicanos aquí, la ley es más asequible y hay una necesidad impresionante, porque ya he estado yo sentada con directores del DIF donde me han dicho, hay niños para ser entregados a padres, pero no hay padres que quieran tomar. Y hay un miedo, un temor muy grande, me decía uno de los directores, me decía, hay un temor muy grande porque tienen en la mente de que algo va a salir mal. Pero algo que aprendí, número 1 del Señor, es que todos somos hijos adoptados. Y en medio de eso es una gracia, nuestros hijos han llegado a ser una bendición tras bendición, porque nos rejuveneció, nos dio una nueva oportunidad. John siempre habla de una segunda oportunidad. Y pastora, yo no quería hijos. Yo casé con ella y yo pensé, oh, ella nunca ha tenido hijos. Well, creo que puedo hacerlo si necesito. Y yo quería 0, ella quería 1 o 2 y Dios nos dio 4. Y porque mi edad es más grande, mi edad fue, por causa de mi edad, yo busqué varias agencias que dijo que no. Y Janet mencionó como hay una parte como ellos dijeron, nosotros no vamos a darle a niños tan bonitos y tan chiquitos a un hombre grande y feo como tú. Creo que yo imaginar la segunda parte de feo, pero este es como estaba en mi mente, esta parte. Pero esto es lo que escuchamos, no niños. Y lo único lugar que fue una posibilidad, y esto no fue tan fácil, fue requisito que vivimos en Arizona, donde ella ha pedido que construimos la casa un poco años antes que este. Y muchos de milagros son porque yo honro a mi esposo, yo escucho a ella como la voz profética en nuestra casa. Pero lo que no sabe, pastora, es que yo amo a México, a mí me apasiona, amo mi San Luis Río Colorado. Todo aquel que va allá, toma del agua y está allá, se enamora. Y yo amo, oro por esta ciudad tan hermosa. Pero fue en oración que el Señor me dijo, debes vivir en Estados Unidos. No es ni siquiera algo porque todos los días cruzamos a México, todos los días Dios nos guió a abrir una academia
una escuela, y mis hijos están en la academia en México. Lo pude haber hecho en Estados Unidos, pero el Señor me dijo, siembra en México, porque lo que te he dado es para la tierra que te he puesto. Entonces es una tierra de mucha bendición. San Luis, Arizona, hay mucho mexicano, y van allá. Fue una gran bendición cuando empezaron a llegar nuestros hijos. Fue un proceso difícil también. Bueno, ustedes esperaban uno, máximo dos. Yo vi en redes una foto de Pastor John en la cama con los cuatro. Esta fue una de las, no sé si las tengan por ahí, muy linda. Y yo pensaba, este es el humor de Dios, ¿no? Sí, cambio muy rápido. Dios renovó mi vida con estos hijos y no tenía ninguna idea lo que yo necesitaba, pero Dios supo. Y entonces con ellos mi visión en ministerio, mi visión por mi futuro, mi visión como esposo, todo ha sido expandido tremendamente. Y ellos son una bendición, llenando nuestra vida con gozo, con desafíos. Ellos aman a Cristo, ellos saben de orar. Mi esposa hace tan buenos entrenándolos todos los días en devocional. Y nuestra visión es no solamente de adoptar niños y tener familia, pero tener familias que conocen a Dios. Y nuestra palabra rema por la familia es Génesis 18, 19. Y Dios dijo específicamente, Él dijo a Abraham, Abraham, yo he escogido a ti porque yo sé que tú vas a levantar su familia de conocerme y amarme, de obedecerme para siempre. Y entonces esta es nuestra visión de levantar campeones que pueden cambiar el mundo. Entonces es una visión de expandir nuestras vidas y nuestras familias y servir a Cristo, porque Cristo ha hecho tanto para nosotros. Janet, ¿de qué edad llegaron los niños a ti? ¿Y cuánto se llevan? Estábamos en pandemia. Bendigo la pandemia, porque fue un tiempo para algunos muy difícil. Para mí también fue difícil, pero también fue de milagros. Mi hija Isabela, se llama Isabela Hadasha, como el nombre de la reina Esther. Ella llegó a los 2 años. Juan David llegó a los 4 meses. Después llegó Emmanuel directamente del hospital, y Sara Sofía también del hospital, recién nacidos. Ellos, los 3 chiquitos se llevan 5 meses cada uno. Y nos tocó solitos en la primera etapa, nuestros primeros 5 o 6 meses nos tocó solos, porque no, como era pandemia, nuestra ayuda y nuestros discípulos estaban en México, y no era fácil el estar allá, o una persona que pudiera apoyarnos en eso. Fue orar, clamarle al Señor, llorar, llamar a la pastora Gloria que nos ministrara. Pero fue una experiencia hermosa, pastora. Ahora Isabela tiene 7 años, en un mes cumple 8 años, Juan David tiene 5 años, todos tienen 5 años, pero Juan David en 8 días cumple sus 6 añitos. Damos un aplauso a Jesús. ¿Cuántos quisieran conocer los niños? Pueden traer a los niños en filita. Yo que veo en esta visión está el espíritu de adopción. La iglesia es una familia. Todos aquellos que no tuvieron oportunidad de tener una familia, pues tal vez que fuera un padre presente, hubo divorcios, de pronto hubo orfandad, abandono, pues el Señor ha levantado la familia de Dios, que siempre tendrá su lugar. Aquí están sus 4 hijitos. A ver, que tú los presentes. Hola, David. Sarita, que canta en la ducha. Soy Emanuel. Soy Isabela. Isabela, pónganse de aquí, ¿no? ¿Estás nervioso? Esta es la historia que hay que contar, hay que registrar. Gracias por darnos este libro tan lindo, por inspirarnos.
Gracias porque vamos a decretar que en México no va a haber un niño que carezca de un hogar. Que Dios nos use para motivar a tantos padres. Primero, que sabemos que Dios es un Dios de segundas oportunidades, que Él hace milagros. Al pastor John Wilson le dijeron que nunca le darían un niño recién nacido y el Señor le dio 4. Eso es el humor de Dios. Los ha rejuvenecido, han estado llenos de vida. Janet, gracias por tu firmeza en el Señor, porque aunque pasaron los años, siempre creíste en el sueño de Dios para ti, que era tener una familia, un hombre dado por Dios, pero tener unos hijos, que es la extensión del carácter también que Dios ha puesto en nosotros, en ellos. Pastor John, también gracias porque te fortaleciste en Dios, a pesar del dolor de la pérdida de su primera esposa. El Señor trajo consolación, y este es un ministerio realmente para consolar tantas familias. No sé qué quisieran decir ahora para terminar. Pastora, número 1, quiero darle gracias a Dios, porque sin Él, nada, ni yo estuviera aquí. Quiero darle gracias a Dios a ustedes, hasta ustedes, a ti, a toda la familia pastoral, porque Dios ha usado a cada uno de tus hijos también, a Matías, Pastor Matías, que también ha sido parte de nuestra inspiración, verlo crecer en el Señor. Dale gracias al equipo, a todo San Luis Río Colorado, porque cuando su pastor estuvo solo, ellos lo cuidaron. Hay unas discípulas que estuvieron siendo guardianas ahí. Él estuvo en las redes, pero él puso discípulas a que le supervisaran todo, y aprendió que tampoco así era sabio. A los pastores Saúl y Gloria, que han creído también en nosotros, en la pastora Gloria, que ha invertido mucho tiempo con nosotros, a mis antiguos pastores Fernando y Clara, que sé que el pastor Fernando también está acá, y a todos, a México, que también me abrazó. Y dale gracias al Señor. Yo quiero decir algo, vale la pena esperar. Dios no miente, Dios es fiel. Y si crees que te estás demorando en algo, persevera. ¿Y será que el Señor te sorprendió? Me sorprendió. Aún más, yo lloro, pastora, porque ni siquiera sabía que podía escribir un libro. Y tú nos inspiraste, nos resaltaste la profecía, nos dijiste escríbelo. Y algo que queremos no es el libro, no es eso, es que Dios use lo que, si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer más contigo. Amén. No sé si hayan personas que necesitan alguna clase de consolación. No sé si es sentimental, si es porque nunca han podido tener hijos en sus hogares, por cualquier circunstancia. Pase aquí al frente, voy a hacer que los pastores oren por ustedes. Ustedes van a recibir hoy consolación de parte de Dios. Vengan, que este es un tiempo lindo, una historia digna de ser contada. Dios es fiel, Él conoce el corazón de ustedes, si está quebrantado, si hay dolor, si hay dificultades, si les cerraron las puertas, si sintieron que sus oraciones no tenían respuesta. Porque me parece muy interesante lo que decía Janet cuando dice: Señor, si voy a ser soltera, y luego que estás así tapada con la sábana y sale, sí. Ay, Señor, pero si me quieres sorprender, aquí estoy. Y mira, tremenda sorpresa, un esposo lindo, un esposo que la ha amado, la ha dignificado como mujer, la ha bendecido, ha prosperado. Y la ley a veces no es fácil que dar un hijo recién nacido, y el Señor le dio 4. O sea, no es Dios, es Dios. ¿Y tú crees que es que el Señor va a hacer acepción de personas? No, si lo hizo con ellos, lo hará contigo, y contigo, y contigo. Ellos tienen la unción,
Y ellos van a orar para que ustedes reciban respuesta muy pronto. Y luego ustedes estarán escribiendo su libro. Amén. ¿Qué tal, Pastor John, si puede orar y también Janet? Levanta las manos. Levanta las manos. La vida no está fácil, pero Cristo es fiel. Y Cristo tiene milagros para cada uno de nosotros. Ese es el Dios que nos restaura los corazones. Señor, ahorita, ven con tu Espíritu Santo. Señor, tú sabes lo que es la herida en cada corazón. Tú sabes cómo sentimos como fracasos en nuestras familias. Pero todavía tú tienes un plan de restaurar, tú tienes un plan para bendecir, tú tienes un plan que la sangre de Cristo puede cubrirnos y renovarnos y limpiarnos. Tú tienes una visión por nuestra familia, Señor, para que podamos levantar campeones. Tú tienes la persona perfecta por cada uno de nosotros. Y Señor, no tenemos que esperar para siempre, porque la promesa siempre viene. La promesa siempre viene. Señor, tú has dicho que la promesa viene por la fe. Y Señor, somos hombres y mujeres de fe. Señor, yo reprendo esta mentira del diablo que está diciendo que las cosas en mi familia nunca van a cambiar. Yo reprendo esta voz que dice que yo soy fracaso y mi familia es un fracaso. Y Señor, cumplen lo que tú tienes por cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos espirituales que podemos ver una visión grande por nuestra familia, una visión renovada. Rechazamos cansancio, rechazamos condenación, Señor. Tú estás aquí y poderoso con nosotros y tú estás levantando familias. Señor, somos la generación tomando el reto como tú has dado a Abraham de siempre levantar su familia, de conocer a Dios, de amar a Dios, de servir a Dios, de tener fe, hijos que tienen fe y que pueden conquistar y obedecer, Señor, para siempre. Y Señor, tú has dicho que cuando nosotros hacemos que tú vas a cumplir cada promesa que tú tienes para nosotros. Señor, la promesa viene, Señor. Y si tú puedes hacerlo con mi esposo y yo, y hacer este milagro, tú vas a hacerlo una vez y otra vez con los que están aquí. Deja que coloques tu mano en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo sea el que te ministre. Recibe al Señor. Recibe la paz, el consuelo, recibe la respuesta. Y voy a guiarte en una oración. Di conmigo: Señor Jesús, tú no te has olvidado de mí. Y vale la pena perseverar, ser fiel. Tú me das una segunda oportunidad. Y si tú crees que has fracasado, dile: Señor, tú me das otra oportunidad. Porque tú eres un Dios de oportunidades. Y hoy me vuelvo a ti, a tu promesa. No me cansaré. Me apropiaré de lo que tú me has dicho que vas a hacer conmigo, con mi casa, con mi familia. Yo lo creo, Señor. El milagro está. Y recibo cada palabra que viene del Señor como esa palabra profética. Yo lo creo, Señor. Señor, ahora voy a orar por ti, Señor. Oro por cada persona que hoy recibe la palabra de fe, de promesa. Independiente en el proceso que están, muéstrale la esperanza, muéstrale la luz, muéstrale, recuérdale la promesa, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres único. La gracia y la misericordia. Y el Señor restituye, restaura, sana. Para eso nos trajiste, Señor, para expandir el legado. Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Yo los bendigo bajo el pacto de la sangre de Jesús. Y Señor, despierta el espíritu de adopción, el espíritu de adopción, el espíritu de adopción. Y aún
los que tienen hijos y los que saben que tienen que trabajar por sus hijos, Señor, que ellos puedan ver que sus hijos son un regalo de Dios, son dados por el Señor, y que todos nosotros vamos a cumplir tu obra, Señor, en nuestra casa, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Voy a orar por ustedes también. Padre, te doy gracias por todos estos corazones que están recibiendo consolación. Y oro que el 2026 sea año de respuestas para ellos. Que ellos puedan ver encuentros divinos, decisiones sabias, provisión abundante. Y todas aquellas heridas que sintieron en el pasado, que a través de ese contacto con el Espíritu Santo y su palabra, estas heridas cierren, ellos puedan perdonar también a aquellos que les ofendieron y puedan entrar en ese camino de las respuestas de oraciones, y que puedan también más adelante tener un testimonio, como hoy lo han visto a través de esta pareja de John, del pastor John, y también de Janet con sus hijos, restauración familiar, matrimonial, y tener estos 4 hermosos hijos que son una señal del amor y la protección que Dios está dando también a México y a los Estados Unidos. Bendigo a cada individuo, a cada familia aquí constituida en Cristo Jesús, y tú dices amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo. Gracias,